Electroimanes, imanes. Hola Tabata, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Nada, profe, solo repasaba algo. Sucede que estaba buscando por internet sobre el tema de hoy y justamente hay una parte que me parece muy curiosa. A ver, cuéntame Tabata, soy todo oídos. Se trata de los electroimanes, es decir, ¿se refiere a imanes que te pasan corriente? No, en verdad a lo que se refiere es que la corriente es capaz de producir imanes artificiales. Su profe, o sea que con la electricidad podemos saber cuántos imanes tenemos por toda la casa. Algo así. Hoy es la última clase que tendremos sobre electricidad y magnetismo. Y antes de comenzar con la teoría, quería que repasemos un poco sobre las extensas bondades y utilidades que obtenemos de la combinación de la electricidad y el magnetismo. ¿Recuerdas algunas de las que hablamos en programas anteriores? Sí, profe. Sus usos se veían claramente en las resonancias magnéticas de los hospitales o en los trenes eléctricos que usamos diariamente. ¡Exacto! Y también se pueden aplicar para inventar objetos más raros, como un esfínter artificial para enfermos de próstata, un sensor de válvulas cardíacas, la famosa pulsera antimaltratadores y hasta una pintura antirradar que inclusive llegó a interesar al Pentágono. Sin duda los imanes y campos magnéticos han mejorado nuestras vidas, pero no han faltado ciertas personas quienes se han aprovechado de esta ciencia para vender pulseras falsas y agua imantada. También crear miedo sobre el peligro de los campos magnéticos para la salud con el fin de ganar dinero o simplemente pánico. Muy cierto, Tabata. Bueno, ahora que hemos recordado todas las maravillas de lo que es capaz de hacer el magnetismo, adentrémonos de lleno en el tema de hoy. Ley de Worsted, ley de Biot-Savart y electroimanes. Juan Christian Worsted fue uno de los numerosos físicos que, a principios del siglo XIX, experimentaron con la nueva corriente eléctrica, que había sido introducida por Volta pocos años antes. Buscaban una conexión entre esta y el antiguo estudio del magnetismo. Por ese entonces era una ciencia completamente independiente y aún envuelta por el misticismo. Y es que algo se sospechaba desde un tiempo atrás. Los marinos contaban que los rayos de las tormentas provocaban vibraciones en las agujas de las brújulas y que eran capaces de imantar cucharas y tenedores, pero nadie podía comprender la existencia del magnetismo sin imanes. Su manera de buscar una conexión entre la electricidad y el magnetismo consistía en hacer pasar corrientes eléctricas por conductores colocando cerca imanes en diferentes posiciones, con la esperanza de advertir alguna interacción entre el conductor y los imanes. Pero era muy mal experimentador, se lo distinguía por esa cualidad y necesitaba recurrir a un asistente para ejecutar los experimentos más sencillos. Se dice que su histórico descubrimiento fue un accidente. El 20 de julio de 1820 estaba enseñando a sus estudiantes unos experimentos de electricidad. Sobre la mesa de trabajo, entre otros instrumentos, se encontraba una brújula señalando invariablemente el polo norte. De pronto, al cerrar el circuito eléctrico formado por una batería y un conductor rectilíneo, Worsted observó accidentalmente que la aguja magnética de la brújula giraba bruscamente y cambiaba de posición en tanto circulaba la corriente. Aquel fenómeno le sorprendió tanto que repitió su acción para distintas posiciones de la brújula. Entonces, si el conductor estaba inicialmente paralelo y por encima de la aguja, al pasar la corriente, ésta se colocaba perpendicularmente al conductor. Lo mismo ocurría si el conductor se situaba en paralelo y por debajo de la aguja, pero si en el primer caso la aguja señalaba el este, ahora indicaba el oeste. El mismo fenómeno se observaba dejando inmóvil la brújula, pero cambiando el sentido de la corriente eléctrica. De esta forma había descubierto el electromagnetismo.
En sus siguientes experiencias, Ørsted interpuso toda clase de materiales entre el conductor y la aguja, comprobando que la influencia del conductor pasaba a través de ellos. Observó también que situando limaduras de hierro sobre un cartón atravesado perpendicularmente por un alambre rectilíneo por el que circulaba una corriente, las limaduras se agitaban y terminaban formando un diagrama de círculos concéntricos centrados en el eje del conductor. De este modo, confirmó que el flujo de corriente eléctrica había creado un campo magnético alrededor del conductor. Con todo ello, concluyó que las líneas de campo magnético rodean el cable portador de corriente. Si la dirección de la corriente se invierte, la dirección del campo magnético también. La fuerza del campo es directamente proporcional a la magnitud de la corriente. Y de esta manera, por primera vez se había descubierto una relación física esperada por mucho tiempo entre la electricidad y el magnetismo. Ahora bien, es gracias a la ley de Biot-Savart que podemos saber el valor del campo magnético creado por un hilo donde circula una corriente de intensidad I en un punto situado a cierta distancia. Algunas de las características son: las líneas de campo son circunferencias concéntricas al hilo situadas en un plano perpendicular al mismo. Existe un vector campo magnético, el cual es tangente a las líneas de campo y de su mismo sentido. La intensidad del campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica que circula e inversamente proporcional a la distancia al conductor. De esto mismo se desprende la fórmula para hallar la intensidad de campo eléctrico, postulada por Biot-Savart. El sentido de las líneas de fuerza dependerá de la dirección en que fluye la corriente eléctrica a través del conductor y se puede determinar ayudándonos de la regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha funciona de la siguiente manera. Dado el conductor con el que estemos trabajando, pondremos nuestra mano en forma de like de Facebook y de forma paralela al conductor orientaremos nuestro dedo pulgar en dirección hacia donde se dirige la corriente eléctrica. Ahora bien, nuestros 4 dedos restantes serán los que nos indiquen la forma en que se están moviendo las líneas de inducción magnética alrededor del conductor. De esta forma, notamos que según hacia donde se dirija el flujo de corriente eléctrica, el campo magnético formado alrededor del conductor podría ir en sentido horario o antihorario. Y no podemos terminar esta parte teórica sin antes hablar de los electroimanes. Un electroimán es un tipo de imán artificial en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Estos generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre y muy próximas entre sí que crean el campo magnético. Dichas espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo hecho de un material ferromagnético como el hierro. Este núcleo concentra el flujo magnético y hace un imán más potente. Ahora miren, la principal ventaja del electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético se puede cambiar de forma rápidamente mediante el control de la cantidad de corriente eléctrica que fluye por el núcleo del sistema. Pero a diferencia de un imán permanente, el electroimán requiere de una fuente de alimentación para mantener los campos magnéticos. Por otra parte, los electroimanes son ampliamente utilizados como componentes de otros dispositivos electrónicos, tales como motores, generadores, altavoces, discos duros, máquinas MRI, instrumentos científicos y equipos de separación magnética. Es más, los electroimanes también se emplean en la industria para recoger y mover objetos pesados como la chatarra de hierro y acero. Por último, no olvidar que el campo generado también seguirá la regla de la mano derecha.
guiándonos como siempre de la dirección del flujo de la corriente eléctrica. Señores y señoras, llegamos a la parte que todos esperaban, a la parte que todos pedían, a los experimentos. ¡Epa! Genial, profe. Aunque no veo que tengan los materiales en la mesa como siempre lo hacen. Sí, pero no te preocupes por eso, Tabata, que ahorita los verás. Pero antes, debo decirte que el experimento de hoy es bastante sencillo. Sin embargo, será suficiente para recrear y entender la ley de Oersted, que estudiamos hace un rato, por supuesto. Mira, para realizar este experimento necesitamos un alicate, un tornillo, algunos clavos y clips de papel, un alambre de cobre y una pila de 9 voltios. A ver, profe, creo que ya tengo una idea de lo que podría ser. ¿Será que crearemos una especie de electroimán? Exacto, dicen el clavo, Tabata. Creo que es hora de empezar con el experimento. Lo que procederemos a hacer en primer lugar es enrollar el alambre de cobre uniformemente por todo el tornillo, de manera que solo queden dos pequeños extremos de alambres libres para poder juntarlos con la pila. Su profe, creo que tomará algo de tiempo hacer eso. Pero como dicen por allí, con la magia de la edición, viajaremos al futuro. Así es, Tabata. Y mira, ya está listo el primer paso. Ahora, con el alicate, cortaré los extremos de manera que solamente queden dos pequeñas puntas lo suficientemente grandes como para unirlos a los polos de la pila. Ajá, listo. Luego, lo que haremos es que el extremo de cobre que está por la cabeza del tornillo lo uniremos al polo negativo de nuestra pila, o sea, la parte anchita, mientras que el otro extremo lo uniremos al polo positivo de la misma. ¿Sabes por qué se hace de esta manera y no al revés, Tabata? Sí, profe. Las corrientes eléctricas son producto del movimiento de electrones, es decir, de cargas negativas. Por ello, pondremos el sistema tal y como usted dijo para saber que la corriente fluirá desde la cabeza del tornillo hasta su punta, y así, dando vueltas y vueltas. ¡Correcto! Recordemos que si conocemos la dirección del flujo de la corriente eléctrica y utilizando la técnica de la mano derecha, sabremos la forma en la que se mueven las líneas de inducción magnética. Ahora procederé a hacer unos pequeños pliegues en cada extremo del alambre y unirlos con los polos que dijimos. Finalmente acercaré nuestro electroimán casero a estos pequeños clavos y clips de papel que tengo por aquí. Mira lo que sucede. ¡Wow! Profe, de verdad funciona como si fuera un imán. Es capaz de atraerlos. Así es, mi querida aprendiz. Te explico. Para empezar, la idea de enrollar el alambre en forma de espiral en torno al tornillo es con la finalidad de concentrar el campo magnético en una región pequeña. Por otro lado, aquí acabamos de demostrar que cuando pasa un flujo de corriente por un conductor, se genera a su alrededor un campo magnético de forma circular, capaz de atraer a los objetos ferromagnéticos. Igualito al experimento de Oersted. Efectivamente, Tabata, veo que vas aprendiendo muy rápido. Eso me hace sentir orgulloso de ti. Ahora, ¿qué te parece si vamos con unos datos curiosos sobre la física? Me parece genial, profe. Vamos con los fisidatos. ¡Vamos! Y ahora, continuamos con la sección más curiosa del programa, los fisidatos. ¿Tendrás por ahí algún dato que nos puedas compartir, Tabata?
Claro, profe. Se conoce como superconductividad al fenómeno en el que un material conductor pierde completamente su resistencia eléctrica cuando se mantiene a una temperatura alrededor de cero absoluto, menos 237 grados centígrados. Esta temperatura a la que un conductor pasa a ser un superconductor varía según el material y se le conoce como temperatura crítica o temperatura de transición. Entonces, al no tener resistencia, los electrones pueden viajar a través de ellos por largos periodos de tiempo, sin pérdida de energía en forma de calor. Una propiedad sorprendente de estos materiales es que los campos magnéticos externos no pueden penetrarlos. Este efecto podría permitir que trenes con imanes en sus ruedas levitaran sobre las vías de superconductores para circular a velocidades de alrededor de 500 kilómetros por hora. ¿Ah? ¡Qué buen dato, Tabata! Pero, ¿tú sabes cómo funcionan los cargadores de batería sin contacto? Pues no me había puesto a pensar en eso, profe. Además, creo que están un poco caros. Verás, el principio físico es la inducción electromagnética que se convierte en electricidad mediante un campo magnético que es enviado al teléfono mediante ondas. Y este, por supuesto, recibe el campo magnético que es transformado de nuevo a electricidad. ¡Wow, profesor! ¡Qué sorprendente! Ahora sí, Tabata, espero que hayas tenido tiempo para dar tus oraciones. Eso siempre, profe, aunque también ando lista en todo momento. Muy bien, continuemos. Si recreamos el experimento de Ørsted, hacemos que la corriente a través de un conductor fluya de norte a sur y ponemos una brújula debajo de este, ¿hacia qué dirección apuntará la brújula? A. Hacia el norte, B. Hacia el sur o C. Hacia el este. A ver. Bueno, sabemos que estos se alinean de forma perpendicular, así que aplicando también la regla de la mano derecha, yo digo que la clave es la letra C. Estoy tan orgulloso de que estés aplicando desde ya la teoría que hemos visto en la clase de hoy. Creo que ya estamos listos para la última parte, el resumen del tema. El 20 de julio de 1820, el físico Hans Christian Ørsted estaba enseñando a sus estudiantes unos experimentos de electricidad. Sobre su mesa se encontraba una brújula apuntando invariablemente al polo norte. De pronto, al cerrar el circuito eléctrico formado por una batería y un conductor rectilíneo, observó que la aguja magnética de la brújula giraba bruscamente y cambiaba de posición en tanto circulaba la corriente. Así es. Luego seguiría experimentando con diferentes conductores y en distintas posiciones respecto a una aguja imantada, para concluir finalmente que la electricidad es capaz de producir un campo magnético el cual rodea al conductor. Si la dirección de la corriente se invierte, la dirección del campo magnético también. Este campo magnético se manifestaba a través de círculos concéntricos alrededor de todo el conductor. También vimos sobre la ley de Biot-Savart, el cual, a través de una fórmula matemática, nos permitía saber el valor del campo magnético creado por un hilo por el que circula una corriente de intensidad I en un punto situado a cierta distancia. Entre las conclusiones a las que llegó están las siguientes. Existe un vector campo magnético el cual es tangente a las líneas de inducción magnética y de su mismo sentido. Las líneas de inducción magnética son circunferencias concéntricas al hilo, situadas en un plano perpendicular al mismo. La intensidad del campo magnético irá aumentando o disminuyendo proporcionalmente a la intensidad que circula e inversamente proporcional a la distancia al conductor. Y así termina nuestro camino de la mano de la electricidad y el magnetismo.
Sí, profe, qué pena. La verdad es que me estaba gustando mucho los últimos temas, más que nada sus experimentos tan chéveres. Pero todos los experimentos que hicimos son solo la base de lo que sucede allá afuera, Tabata. Tanto los trenes eléctricos, los dispositivos electrónicos que tienes en casa y cualquier conductor por el que pase corriente en general relacionan muy estrechamente la electricidad y el magnetismo. Es cierto, profe. En verdad, después de cada clase veo el mundo con más sentido. Como que las cosas ahora empiezan a relacionarse entre sí y hay más explicación para toda la tecnología tan sorprendente que nos rodea. Me alegro mucho de que las cosas sean así. Sí, profe. Bueno, me voy retirando que igualmente debo repasar esto en casa antes de que se me olvide. Hasta pronto, Tabata. Nos vemos en la siguiente clase de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao! ¡Chao, chao!